Vamos a tener el tema de hoy y después vamos a charlar un poco sobre el tema del parcial. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es atenuadores y vamos a ver dos tipos de atenuadores. Los atenuadores en T y los atenuadores en L. Para el tema de los atenuadores, nosotros vamos a empezar viendo para el tipo T, vamos a tener que emplear un cuadripolo simétrico puramente resistivo, ¿sí? Debido a que se supone que la impedancia que yo tengo en la carga, la impedancia que voy a tener en el generador va a ser la misma, vamos a tener que emplear un cuadripolo simétrico de tal forma de que ese cuadripolo trabaje con impedancia característica. Entonces, y el resistivo puro, por supuesto, para que no haya conocimiento de fase. Recordamos las expresiones que habíamos obtenido cuando desarrollamos el cuadripolo adaptador en T, ¿sí? El cuadripolo que nosotros habíamos visto, adaptador de impedancia en T, es el que se está mostrando ahí la pantalla. Nosotros vamos a tener ahora, vamos a tener que, debido a que en nuestro cuadripolo nosotros vamos a tener que vamos a trabajar con impedancia característica, ¿sí? La Z lo voy a volver para atrás para que lo vean. El elemento este Z3 va a ser Z1 para que el cuadripolo sea simétrico. Y la otra historia, que como estamos trabajando en impedancia característica, vamos a tener que Z1 igual a Z3, la Z11 igual a Z22, y en el caso de los parámetros de transmisión directa, A es igual a D. De esa forma, nosotros vamos a trabajar con impedancia característica, las impedancias e imágenes de entrada y de salida van a ser iguales, y dado que el cuadripolo resistivo puro, tita se va a transformar en alfa, y beta, que sería, o sea, tita, que era parte de la expresión que me aparecía cuando calculábamos la función de propagación de cuadripolos cargados con impedancia de imagen, se va a convertir directamente en alfa en el coeficiente de atenuación. Y beta no va a existir porque estamos hablando de que tenemos un cuadripolo resistivo puro. De esa manera, Z1 y Z3, o sea, las dos ramas que estarían en Z, la entrada y la salida, se me van a convertir. Fíjense que una estaba afectada por la Z imagen 1 y dentro de la raíz teníamos la 1 y la 2. Como la impedancia imagen 1 y la 2 van a ser iguales a Z0, va a ocurrir eso que está mostrando ahí la pantalla. Z1 va a ser igual a Z3 y va a ser igual a Z0 por el coseno hiperbólico de alfa, menos Z0 todo por el seno hiperbólico de alfa. En el caso de la Z2, vamos a tener, en el caso de la Z2, vamos a tener que, debido a que, esperen que encuentre el ratón, esto va a ser Z0 y Z0, le va a quedar al cuadrado dentro de la raíz cuadrada, y por lo tanto la Z2 va a ser igual a Z0 sobre el seno hiperbólico de alfa. Entonces, en nuestro cuadripolo atenuador en T, vamos a tener la siguiente configuración, donde Z1 va a ser igual a Z0 por el coseno hiperbólico de alfa menos Z0, dividido todo por el seno hiperbólico de alfa. Y Z2 va a ser igual a Z0 sobre el seno hiperbólico de alfa. A partir de ahí, nosotros podemos
introducir el concepto de normalización. Las expresiones que habíamos tenido antes, de Z1 y Z2, podemos escribirla en forma normalizada como para un cuadripolo simétrico, donde la impedancia característica normalizada, o sea, la impedancia tanto de carga como la impedancia del generador, sean igual a 1 ohmio. De esa forma vamos a ver cómo son los valores de Z1 y Z2 normalizados, y a esos valores normalizados después los multiplicamos por nuestra carga, impedancia de carga real, y a partir de ahí desnormalizaríamos. Este concepto de normalización es importante que lo entiendan ahora porque vamos a empezar a ver el tema filtros y ahí se aplica mucho el tema de filtros normalizados. En definitiva, ¿qué es la normalización? Como estamos trabajando con circuitos lineales, nosotros podemos hacer que ciertos parámetros tomen el valor 1, eso se llama normalizar. Y a partir de ahí, cuando esos parámetros queremos llegar a un valor real, los multiplicamos por el elemento que nosotros hemos normalizado. En este caso en específico, nosotros lo que estamos normalizando es la impedancia característica de nuestro cuadripolo. Cuando decimos que es un cuadripolo normalizado para Z0n igual a 1 ohm, lo que estamos diciendo es que luego, para llevarlo a otro valor de impedancia característica, los resultados obtenidos los vamos a tener que multiplicar por ese valor requerido de impedancia característica. Entonces, Z1, como dijimos que Z0 va a valer 1 ohm, lo vamos a transformar en Z1 normalizado, y acá fíjense que nosotros estamos poniendo Z0n, que es Z0 la impedancia característica normalizada, y lo mismo acá. Eso se va a transformar, como dijimos que iba a valer 1, se va a transformar la Z1 normalizada directamente en el coseno hiperbólico de alfa menos 1 sobre el seno hiperbólico de alfa. Pero si nosotros nos fijamos en la tabla, yo le he hablado mucho de la tabla de la serie Young, donde están, hay una tabla de fórmulas matemáticas, anda dando vuelta inclusive por ahí googleándola para bajarla. Si no, es importante tenerla porque, digamos, ahí está todas las expresiones matemáticas, están en un formato como si fuera el de un cuaderno arte, con alrededor de 100 páginas, donde está toda la matemática que les puede hacer falta a ustedes en ingeniería. Entonces, coseno hiperbólico de alfa menos 1 dividido el seno hiperbólico de alfa es igual a la tangente hiperbólica de alfa sobre 2. Es una de las igualdades que hay dentro de lo que son las funciones hiperbólicas. En el caso de Z2, Z2 valía Z0 sobre el seno hiperbólico de alfa, va a ser directamente 1 sobre el seno hiperbólico de alfa en forma normalizada. A partir de ahí, nuestros cuadripolos, tanto T como Pi normalizados, son los que muestran la figura, ¿sí? Dijimos, Z1 iba a valer tangente hiperbólica de alfa sobre 2, y Z2, 1 sobre el seno hiperbólico de alfa. Si uno hace la conversión de T a pi, se obtienen los valores que tendrían los elementos de un cuadripolo en pi atenuador normalizado. Cuando yo quiera a Z1 o a Z2, o ZA y ZB, en el caso del pi, desnormalizarlo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el valor que resulta de este cálculo y lo voy a multiplicar por la impedancia de carga requerida para producir la atenuación. Acuérdense que estamos viendo cuadripolos atenuadores. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo en donde
Vamos a suponer que tenemos una carga de 8 ohms, sobre los cuales se desea obtener 16 voltios a partir de una fuente de 40 voltios. Ese sería el circuito del cuadripolo, nuestro dipolo en T. Mi carga, que quiero que sean 8 ohmios, a la salida quiero 16 voltios y la tensión de entrada sería 40 voltios. Este ejemplo sería un clásico para, si ustedes tienen un parlante o un auricular al cual a partir de un amplificador le quieren bajar la tensión de salida o la potencia de salida para el auricular o el parlante, hacer un atenuador que les conserve la impedancia característica del parlante o del auricular a la fuente, que sería el amplificador, y a partir de ahí bajar la tensión o índice, bajarle el volumen. Esto, digamos, es útil por ahí cuando ustedes están haciendo audio o propalación, que ya es una antigüedad, pero se hace todavía algo de propalación, para ver si llega la señal a algún parlante o ver cómo está en una línea lejana dentro de la instalación de la propalación. Poder verificar con un auricular y no romperlo, que no se les quede, bajarle la señal para poder determinar el funcionamiento de la línea esa. Para el caso este, lo vamos a ver desde el punto simple, en donde lo primero que tendríamos que calcular es alfa. Acuérdense que alfa, ¿de dónde sale la formulita esta? E sobre out era la función de propagación, ¿no es cierto? Y eso era igual a E a la gamma, ¿se acuerdan? E a la gamma, donde si esto es resistido, gamma era alfa más j beta, o sea, la constante de atenuación más j, la constante de fase. Debido a que esto no tiene elementos reactivos, beta va a valer 0, entonces E sobre out es igual a E a la alfa. Para despejar alfa de ahí, hago el logaritmo neperiano de la función de propagación y obtengo mi valor de alfa. Por el valor de alfa, S de 0,91 Nepers, lo que voy a hacer es aplicar la formulita que habíamos visto en la filmina anterior y determinar que la Z1 tiene que valer 0,42 ohmios y ese sería el valor normalizado, 0,42 ohmios, el valor normalizado. Entonces, como mi carga es de 8 ohmios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al valor normalizado, multiplicarlo por 8, y ahí me da como resultado 3,42 ohmios, que debe valer Z1. Hago el cálculo de Z2, 1 sobre el seno hiperbólico de alfa, eso me da valor normalizado 0,95. A continuación, lo multiplico por 8, me da 7,61, y ese es el valor que tiene que tener Z2. A partir de ahí, viene la parte de comprobación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una vez que pongo los valores de los componentes, la Z0, impedancia característica, aquí va a ser igual. La Z1 en serie con Z2, que está en paralelo con Z1, más la Z-out, o la Z0 que está a la salida. Hago el cálculo y por supuesto me da 8 ohms. Acá también yo, si quisiera, podría haber calculado, sacando con los valores estos Z1 y Z2, podría haber aplicado lo de la raíz cuadrada de la entrada en cortocircuito multiplicada por la entrada a circuito abierto. Es decir, la media geométrica de las impedancias, como es simétrico, a la entrada o a la salida me tiene que dar el mismo resultado y por supuesto me hubiera dado los 8 ohms. Y para hacer el cálculo de si le meto 40, sí, si le meto 40 voltios, si voy a tener los 16 que me pide la salida, ¿qué es lo que hago? 40 voltios
dividido Z1 en serie con el paralelo de Z2 con Z1 más Z out, ¿sí? Eso sería Z1 más Z2 en paralelo con Z1 más Z0, me estaría dando la corriente acá de entrada. Esto ya lo hemos hecho cuando vimos en las clases pasadas los otros, vimos los atenuadores. Si a ese valor de corriente, o sea, 40 voltios, dividido eso, me da la corriente de entrada acá. Si lo multiplico por el paralelo, me da la tensión en este punto. Si lo divido por Z1 más Z0, me da la corriente de salida, y si lo multiplico por Z0, me da el valor de la tensión de salida. A partir de ahí, nosotros tenemos, al hacer el reemplazo, podemos simplificar algunas cosas, podemos simplificar eso con eso. Acá voy a sacar como un denominador para poder simplificar esto con esto que tengo acá. Va a ser el paso siguiente. Ahí simplifico todo lo que puedo, ordeno un poquito la cosa, y a partir de ahí hago el cálculo de los valores. Si ustedes se fijan, lo que hemos obtenido, lo voy a sacar esto un minuto, ¿sí? Esta expresión, perdón, me fui mucho. Esta expresión que obtuvimos acá, si ustedes conservan las mismas, los mismos subíndices, o sea, la misma indicación de los elementos, es la misma expresión que utilizamos, salvo los 40 voltios, cuando vimos la parte de atenuadores. Entonces, un consejo, esta es la forma más simple de resolver un ejercicio de este tipo, en el sentido que primero trabajan con los elementos, con su subíndice, y después al final, cuando ya lo tienen acomodadito de esta forma, recién ahí calculen los valores, ¿sí? Y operen. Y eso, por supuesto, me va a dar 16 voltios. Bien. El otro atenuador que nosotros vamos a ver, acuérdense, atenuador en T, trabajamos con impedancia característica. Si el atenuador va a ser en L, deberemos trabajar con, como el L no es simétrico, deberemos trabajar con la impedancia iterativa de salida, ¿sí? Esa impedancia iterativa de salida va a ser mi impedancia de carga, que deberá ser igual que la impedancia del generador. Acuérdense que estamos trabajando con atenuadores. Con esa premisa que tenemos que trabajar con la impedancia iterativa de salida, vamos a tener dos circuitos parecidos, perdón, vamos a tener un solo circuito, disculpe. Vamos a tener un circuito en el cual la impedancia del generador tendrá que ser igual a la impedancia de la carga. Se supone que el cuadripolo que estábamos poniendo acá, lo que está haciendo es trabajar como atenuador y adaptador para que la impedancia sea la misma. Una de las cuestiones que tenemos, si estamos trabajando en impedancia iterativa, es que la impedancia en la función de propagación de tensiones, o sea que estoy mostrando acá con el reactor, es igual a la función de propagación de corriente y es igual a E a la gamma. Esto fue lo primero que vimos cuando vimos función de propagación de cuadripolos cargados. Entonces, con esa consigna y observando el circuito, nosotros podemos escribir que la tensión de entrada va a ser la corriente de entrada por la Z1 más la tensión de salida. Y estoy tomando tensión de entrada acá, en ese punto. A partir de ahí,
yo puedo decir que la tensión de entrada sobre la tensión de salida va a ser igual a la corriente de entrada por Z1 más 1 si divido los dos miembros por la tensión de salida. Pero nosotros sabemos también que la tensión de salida, fíjense aquí en el circuito, aquí es igual a la corriente de salida multiplicada por la ZK2, o sea, la impedancia de salida. Por lo tanto, yo puedo reemplazar este out ahí en esa expresión y me va a quedar I out por ZK2. ¿Esto para qué me sirve? Para poder definir que I in sobre I out, acá lo acomodé un poquito más, lo volví, I sobre I out es igual a I a la gamma. Entonces, voy a trabajar con esta parte de la expresión y voy a despejar cuánto tiene que valer Z1. ¿Qué es lo que hago acá? Voy a pasar este Z1 para el otro, lo voy a despejar de ahí, y me va a quedar que Z1 es igual a ZK2 por 1 menos 1 sobre E a la gamma. Y esa ya es la expresión para calcular uno de los elementos que son mis incógnitas dentro de lo que es el circuito en L. Luego, observo el circuito, si me está faltando determinar Z2. Observo el circuito y recordando divisores de corriente, eso lo vieron ustedes el año pasado en teoría de los circuitos 1, para poder escribir que, claro, la mayoría debe estar pensando que Corr no era divisor de corriente. Divisor de corriente era cuando ustedes tenían dos impedancias y una fuente de corriente. Esta corriente y esta corriente se supone que la suma de las dos era la I. Y el tema ese divisor de corrientes decía que la corriente sobre este elemento era igual a la corriente de entrada dividido la suma de las dos y multiplicada por la opuesta. Eso era exactamente al revés de lo que era divisor de tensión. ¿Dónde? Si ustedes se acuerdan, divisor de tensión, la tensión sobre un resistor en serie, aquí era igual a la tensión de la fuente, dividido los dos resistores, multiplicado por el que ustedes querían saber el valor de tensión. En corriente es al revés, es la corriente de la fuente, dividido la suma de los dos resistores que participan en la llave paralelo, multiplicado por el opuesto. O sea, la IRA es multiplicado por B y la IRB es multiplicado por A, RA. Habiendo recordado divisor de corriente, ¿sí? Nosotros tenemos que la corriente de salida va a ser igual a la corriente de entrada dividido Z2 más ZK2 multiplicada por Z2, o sea, dividida la suma de las dos y multiplicada por la opuesta a la cual yo quiero saber la corriente. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? A la corriente de entrada la pasamos por el otro miembro, damos vuelta a todo, lo vamos a dar vuelta de nuevo, y I sobre out, que es igual a la gamma. ¿Se acuerdan que la función de propagación de tensión y corriente con impedancia característica eran iguales? Me da ese resultado, Z2 más ZK2 dividido Z2. Vamos a trabajar con esta parte. A partir de ahí, vamos a despejar Z2, pasándolo al otro miembro. Traemos este también al otro miembro. Y me queda ese resultado. Acá lo que voy a hacer es esto, pasarlo dividiendo acá abajo. Y a partir de ahí, la Z2 es igual a ZK2
multiplicado por 1 sobre E a la gamma menos 1. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo, nosotros tenemos una carga de 300 ohmios, sobre los cuales queremos obtener 8 voltios a partir de una fuente de 40. Eso hace que E a la gamma me dé directamente 40 dividido 8, me dé 5. A partir de ahí, lo que voy a hacer es calcular Z1 con la expresión que obtuvimos en la filmina anterior. Me va a dar 240 ohmios. Calculamos Z2 con la expresión obtenida en la filmina anterior. Y Z2 me va a dar 75 ohmios. Va a quedar para ustedes comprobar este resultado. Voy a volver para atrás. Este ejercicio es distinto al que está en la fotocopia o el PDF que ustedes tienen sobre el tema este. Así tienen un ejercicio más. Así que voy a esperar un segundito que copien los valores de los componentes y después la comprobación la hacen ustedes offline, diría el lugar. Voy a aprovechar para tomar un chorro de agua. Mientras tanto, les comento que cualquiera de los dos modos de hacer un atenuador mediante un circuito en L y trabajar con impedancia característica, o un circuito en T, perdón, con impedancia en L con una impedancia iterativa de salida, o en T con impedancia característica, los resultados de trabajo van a ser exactamente iguales. Entonces, por ahí la historia viene de qué resistores tengo, cuáles no tengo, de qué potencia son y todo eso. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo en los dos circuitos. Bueno, comprobación entonces para ustedes. Vamos a ver cuadripolos, adaptadores de impedancia. Ahí tenemos una metida de pata, es impedancia y no impedancia. Reactivos. Vamos a revisar la adaptación de impedancia mediante este cuadripolo reactivo aplicando el teorema de máxima transferencia de potencia. Vamos a suponer que la impedancia del generador y la carga son resistivas puras, ¿sí? Que es lo que ocurre normalmente, y el cuadripolo propuesto debe cumplir con los siguientes requerimientos. Primero, debe ser reactivo puro, dado que el objetivo es que se produzca la máxima transferencia de potencia. Y luego, que las impedancias de imagen de ese cuadripolo propuesto, que va a ser reactivo puro, sean complejas conjugadas la una de la otra. O sea, la impedancia de la carga y la del generador, que sean complejas conjugadas. De esa forma vamos a obtener la máxima transferencia de potencia. Los circuitos propuestos de esos cuadripolos son los que siguen a continuación. Fíjense que acá está ocurriendo algo que estaría opuesto a lo que habíamos visto nosotros cuando vimos la parte de adaptadores de impedancia. En adaptadores de impedancia, si la carga del generador era mayor que la impedancia del generador era mayor que la carga, esta estaba de este otro lado. ¿Estamos? Vamos a suponer en primer lugar que la impedancia o la resistencia del generador es mayor que la de la carga. A nuestro cuadripolo lo vamos a partir al medio acá. Entonces,
desde acá hacia la izquierda tengo que tener la misma impedancia conjugada a la derecha. Entonces, vamos a ver que la impedancia desde ese punto hacia el generador es X1 en paralelo con la impedancia del generador, o sea, RG en paralelo con JX1. Y la impedancia desde acá hasta hacia la izquierda va a ser la suma de la impedancia de carga con la reactancia X2. Vamos a trabajar primero con la impedancia hacia el generador. Lo que vamos a hacer es desarrollar el paralelo. Una vez desarrollado el paralelo, vamos a multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador para obtener parte real y parte imaginaria. ¿Sí? Al hacer ese producto, vamos a obtener, o sea, multiplicar la expresión anterior por el conjugado. Vamos a obtener eso, en donde esto va a ser la parte real y eso va a ser la parte imaginaria. A esa parte real y esa parte imaginaria la tengo que igualar con la impedancia hacia la carga, donde tengo una parte real más una parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, a continuación, RL va a ser igual a RG por X1 al cuadrado sobre RG al cuadrado más X1 al cuadrado. Y fíjense acá que si yo me voy para atrás, yo acá, como todavía no he definido el tema del conjugado, ¿sí? Estoy cambiando este signo a ese signo más. En la figura que sigue lo estoy cambiando, porque recordamos que las partes imaginarias deben ser conjugadas entre sí. Es decir, si la X1 es positiva, la X2 deberá ser negativa y viceversa. Después vamos a ver que si uno es un inductor, el otro tiene que ser un capacitor. Pero eso va a ser para más adelante. A partir de ahí, volviendo el por qué cambiamos el signo, vamos a tener, si de la expresión de RL, de la parte real, de espejo X1, voy a obtener lo que se ve acá en la pantalla. Si a ese X1 lo meto acá en la expresión de X2 para levantarla, para que digamos me quede una sola incógnita, lo que voy a obtener, y la otra cosa que hago es simplificar la J. O sea, en definitiva, sé que va a ser reactivo. Así que simplifico la J para trabajar más cómodo, obtengo ese resultado, ¿sí? Acá fíjense que hemos puesto el valor de X1 sacado de esta expresión, en el numerador y el denominador, o sea, hemos reemplazado esto. Atente que acá estaba el X1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ese cuadrado lo voy a simplificar con la raíz cuadrada, y este término, el RG, me va a quedar al cuadrado. Ordenando eso un poquito, voy a tener lo siguiente. Acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá voy a sacar común denominador para entrar a simplificar cosas. El común denominador sería multiplicar este RG por RG, que es lo que se ve ahí, y este RG al cuadrado por RL negativo, que es lo que se ve acá. Eso me permite que estos dos, que son iguales, los pueda simplificar, ¿sí? Uno positivo y el otro negativo. Este también lo puedo simplificar porque está en el numerador. Y el RG este que está en el segundo denominador, lo voy a pasar multiplicando acá arriba. A partir de ahí, lo que tengo es esa expresión en la cual, fíjense, este término
Bueno, estamos de vuelta. Don Agustín Gómez. Bien. Volvemos a la primera donde se nos cortó la reunión. Vamos a volver hasta acá. Habíamos dicho que simplificábamos ahí el cuadrado con la raíz y el RG se elevaba al cuadrado. A partir de ahí lo que hacíamos era sacar como un denominador este RG menos RL. Entonces va a quedar RG al cuadrado por RG y RG al cuadrado por RL. Eso me va a permitir simplificar estos dos, uno es positivo, el otro es negativo, y me va a permitir simplificar este que está arriba con este que está allá abajo. Ya habíamos dicho que el RG pero RL, este que lo tenemos en el segundo denominador, lo vamos a pasar multiplicando arriba. A partir de ahí, lo que me va a quedar es lo siguiente. Lo que voy a hacer ahora, que fue ahí justo cuando se nos cortó, lo que voy a hacer es a este RG que tengo acá, lo voy a poner al cuadrado y le voy a sacar la raíz cuadrada para poder meterlo acá adentro y simplificar en parte con lo que tengo ahí en el denominador, ¿sí? O sea, lo que hice fue ponerlo al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada. Eso me va a permitir simplificar esto por el cuadrado y a partir de ahí me queda que la x2 va a ser igual a la raíz cuadrada, el x2 va a ser igual a la raíz cuadrada de RL por la diferencia entre RG y RL. Y esa va a ser ya la expresión definitiva para calcular x2. Entonces, como conclusiones, cuando la resistencia del generador es mayor que la resistencia de la carga, las dos expresiones que vamos a usar para x1 y para x2 son las que acabamos de encontrar hace un ratito. Recordar que si x1 es un inductor, x2 será un capacitor y viceversa. O sea, son dos impedancias, dos reactancias de signos opuestos. Es distinto que yo ponga inductor acá en X1 y capacitor en X2 o capacitor en X1 e inductor en X2. El funcionamiento del circuito va a ser exactamente igual. Vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a suponer que tenemos un generador con una impedancia de 600 ohmios y una carga con una impedancia de 250 ohmios. Tenemos que determinar los valores de los componentes de un cuadripolo puramente reactivo para adaptar esas impedancias. Entonces, el circuito propuesto es el que habíamos visto nosotros antes. Aplicando la formulita que habíamos visto en la figura anterior, nosotros vamos a tener que X1 va a valer 507.092 ohmios y que X2 va a valer menos 295.84 ohmios también. Nuestro circuito, a partir de ahí va a ser así. X1 va a ser un inductor y X2 un capacitor. Con esos valores de reactancia, entonces lo que vamos a hacer a continuación es la comprobación de eso. Vamos a calcular la impedancia de imágenes de entrada y de salida, y como es mucho más simple que utilizar los parámetros de transmisión, lo que vamos a hacer es utilizar la formulita de la media geométrica de las impedancias de entrada a circuito abierto y en cortocircuito, ¿sí? Utilizando eso, vamos a ver, al operar con los valores de los componentes que tenemos, que nos da 600 ohmios a la entrada, y cuando vemos la formulita para la salida, o sea, la raíz cuadrada de la impedancia de salida del circuito abierto, multiplicada por la de cortocircuito, esto era la media geométrica de esas impedancias, me da por resultado los 250 ohmios. ¿Estamos? Estaría hecha la comprobación.
A partir de ahí, vamos a ver qué pasa cuando la resistencia del generador es menor que la de la carga. O sea, el segundo caso. Lo que vamos a tener es una impedancia desde la mitad del cuadripolo hacia el generador y una impedancia hacia la carga. La del generador, fíjense que es X2 en serie con la resistencia del generador, y la de la carga va a ser el paralelo de la JX1 con RL. Acá vamos a hacer igual que antes, lo que es el paralelo, lo vamos a desarrollar, que es la forma de hacerlo. En ese paralelo lo que voy a hacer es multiplicar por el conjugado del denominador, tanto el numerador como el denominador, o sea, multiplicar y dividir por el conjugado. Eso lo estamos haciendo acá. Cuando hago los cálculos me da eso, separo en parte real y parte imaginaria, y a partir de ahí esos dos valores los voy a igualar con la impedancia hacia el generador. Todo lo que estuvimos sacando fue desde este punto hacia la carga. Hacemos el mismo procedimiento que habíamos hecho antes, ¿sí? Acá acuérdense que le cambiamos, voy a volver para atrás, el signo este más, lo cambiamos porque las dos reactancias tienen que ser de signo contrario, o sea, para que lo que ve el generador sea el conjugado de lo que tenemos en la carga. Entonces, esa es la razón por la cual le cambiamos el signo. Acá lo que vamos a hacer es despejar X1, igual que como hicimos antes. Fue acá el mismo versito del signo, de por qué el signo. Despejamos X1 de la primera expresión. A ese valor de X1 lo vamos a meter en este numerador y este denominador al cuadrado. Vamos a simplificar la J. Estamos haciendo el mismo procedimiento que antes. Vamos a obtener entonces, hacer el reemplazo de X1, lo que se observa acá. Igual que antes, este cuadrado lo voy a poder simplificar con esa raíz y me va a aparecer este RL al cuadrado. ¿Sí? A partir de ahí acomodo un poco la expresión. Acá fíjense, vuelvo a sacar como un denominador. Eso hace que este término y el que está al lado sean iguales, ¿no? Uno positivo y el otro negativo, y me queda el RL al cuadrado por RL acá y el RL al cuadrado por RL ahí, y los puedo simplificar también. Y esto que sería un segundo denominador, lo paso multiplicando acá arriba igual que como hice antes. A partir de ahí, me queda esa expresión, en la cual a este lo voy a elevar al cuadrado y le voy a sacar la raíz cuadrada para poder meterlo acá dentro de esta raíz y simplificar. Lo que hice es lo que acabo de decir, o sea, lo elevé al cuadrado, le saqué la raíz cuadrada y lo mandé adentro. Voy a poder simplificar esto con lo que tengo en el denominador, y la expresión que me va a quedar es esa, que ya es la expresión definitiva de la X2. A partir de ahí, nosotros tenemos que para ese caso, en donde la impedancia del generador es menor que la impedancia de carga, estas son las expresiones que nosotros vamos a tener. Y lo mismo, si X1 es un inductor, X2 debe ser un capacitor o viceversa. Vemos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una impedancia de generador de 50 ohmios, una impedancia de carga de 350 ohmios. Aplicamos las dos expresiones que vimos en la figura anterior, me da 142.88 la X1 y me da menos 122.47 la X2. A partir de ahí, el circuito que me va a quedar es el que se ve en la pantalla. Y a continuación, lo que voy a tener que hacer, vamos a volverlo para que lo vean, perdón.
A continuación, lo que voy a tener que hacer es la comprobación. Vamos a calcular la impedancia de imagen de entrada y de salida, también con la formulita de la media geométrica. La imagen 1, al operar con los valores que tengo, me da 50 ohmios, y la imagen 2 me va a dar 350 ohmios. ¿Estamos? Bueno, acá, como conclusiones generales, vamos a tener, eso sería el circuito cuando la impedancia del generador es más grande que la de la carga. Este es el circuito cuando la del generador es menor que la de la carga. Esas son las dos expresiones que me dan X1. Si ustedes se fijan en las dos expresiones, acá va la más grande. Habíamos dicho que el generador era mayor que la carga. Acá va la más grande, acá en el numerador va la más chica. Entonces en el otro circuito, acá va la más grande y en el numerador va la más chica. Y la otra cosa, como para usarlo como regla mnemotécnica, es esta diferencia que tienen en los denominadores. Se supone que van a restarle a la más grande la más chica. Acá la más grande era RL, la más chica es la RG. O sea, el cambio que hay acá entre las dos expresiones para impedancia de generador mayor o menor que la de carga, si ustedes se fijan, es como si yo a uno de estos dos circuitos lo hubiera dado vuelta y en lugar de llamarse RL se hubiera llamado RG. En el caso de la X2, fíjense que también la diferencia se produce de la mayor a la menor, de la mayor a la menor. Y lo que está multiplicando acá es el menor. ¿Eh? O sea, cuando la del generador es mayor que la de la carga es RL, y cuando es menor la del generador que la de la carga es RG. Y por supuesto, si X1 es un inductor, X2 va a ser un capacitor o viceversa. Bien, recuerde que arbitrariamente ustedes pueden elegir lo que habíamos dicho antes. Si X1 es un inductor, X2 es un capacitor, y esto funciona. Para calcular los valores de los inductores y capacitores, acuérdense que lo que estamos calculando es valor de reactancia en ohmios. Por lo que tanto, usted lo que va a tener que aplicar es esta expresión para calcular a partir de la reactancia y la frecuencia a la cual ustedes van a hacer trabajar ese circuito adaptador de impedancia, van a tener que hacer los despejes de la inductancia y del capacitor, de lo que es la definición de reactancia capacitiva y reactancia inductiva. Por supuesto que si ustedes cambian el 1 y el 2, se cumple lo que decía ahí arriba, que puede ser cualquiera de las dos un capacitor, mientras la otra sea una inductancia o viceversa. Como conclusión, para el caso hipotético de que las dos impedancias fueran iguales, RG fuera igual a RL, ¿sí? Fíjense que lo que pasa. Si RG es igual a RL, puedo tomar cualquiera de las dos expresiones, o sea, el circuito de mayor el generador y menor la carga, o viceversa. Cualquiera de los dos ocurre una cosa similar. ¿Qué pasa? Si RG es igual a RL, este término de acá vale 0, ¿sí? Por lo tanto, esto va a valer infinito. Y si esto acá, las dos son iguales, esto vale 0, multiplicando y la raíz cuadrada, la X2 vale 0. Es decir, que X1 va a valer infinito y X2 va a valer 0. ¿En qué
¿Qué ocurre cuando las dos impedancias son iguales con el cálculo? Ocurre que la X1 es una reactancia infinita en paralelo y la X2 es una reactancia nula en serie. Es decir, que me quedan dos alambres entre el generador y la carga. ¿Estamos? Vamos a poner de vuelta el dibujito para que se acuerden cómo era. Acá, si las dos resistencias son iguales, acá lo podemos ver bien. Si las dos resistencias son iguales, X1 es esta expresión. Acá, si son iguales, me da 0, por lo tanto, esta va a ser infinito el valor. Mientras que la X2 va a ser multiplicado por 0, va a ser una reactancia igual a 0, es decir, que es un cortocircuito. ¿Estamos? Bien. A ver dónde andamos nosotros. Vamos a pasar todo esto. Las conclusiones esas ya las dijimos. Y la otra cosa importante es que recuerden que en este tipo de cuadripolos adaptadores de impedancia, debido a la configuración que tienen, solamente sirven para una frecuencia de trabajo. ¿Estamos? Sería el caso de adaptar para un generador y una carga a una sola frecuencia de trabajo. Bien, les habilito los micrófonos. Está abierto también el chat para las consultas. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. La clase pasada del práctico habíamos visto un caso en la que la impedancia era un cuadripolo que pedía ser adaptador y daba un valor a atenuación que tenía que cumplirse en la condición de diseño. Sí, Y la impedancia del generador era un inductor, o sea, era J10, recuerdo. Y la sí. impedancia de carga era reactiva. En ese caso, ¿qué valor de impedancia de entrada tendríamos que elegir? ¿El complejo conjugado o el mismo valor? Tendría que ser el conjugado para que tener la máxima transferencia de potencia. De todos modos, digamos, ese es un caso teórico porque no, en el generador se supone que la impedancia tiene que ser resistiva pura, si está bien adaptado. Acuérdense de lo que vieron de línea de transmisión el año pasado. Estoy esperando preguntas por chat o por micrófono. Están todos los micrófonos habilitados, ¿eh? Los tienen que habilitar ustedes desde su casa. Doña Calderón dice que no hay dudas. El resto, No, ninguna, hay que repasar y hacer bien, ejercicio. eso tienen ustedes el PDF sobre todo lo que es la parte, o sea, de lo que era adaptadores y atenuadores, lo tiene publicado la clase la semana pasada, y también tienen del tema este que acabo de decir, de adaptadores reactivos. En todo caso, les subo esto en PDF. Lo que pasa es que acuérdense que en PDF hay formulitas que van a estar tapadas. O sea, no difiere en nada el PowerPoint este del PDF que ustedes tienen. O sea, salvo algunos ejemplos, salvo los ejemplos numéricos, lo demás es el biomaterial, y lo que les va a ocurrir si se lo subo a este PowerPoint de PDF es que va a haber varias cosas que van a estar solapadas, porque acuérdense que para hacer toda la historia de que simplifique y todo eso, está todo en una biofilmina. Pero se lo puedo subir, no hay problema.
Con PowerPoint creo que está bien, profe. Lo que pasa es que no les puedo pasar el PowerPoint porque tiene un copyright. Se supone que la impedancia del parlante, si está, ahí perdón, Mosia Connor, se supone que el parlante, si está en la misma, tiene la misma impedancia que la salida del amplificador, se comporta como un elemento resistivo puro. Normalmente eso, de acuerdo a la calidad del parlante y a cómo esté la salida del amplificador, lo que puede ocurrir es que digamos, sea algo inductivo. De ahí que pueden aparecer distorsiones. La otra cosa que influye también ahí bastante el tema de la longitud de los cables y todo eso. Longitud y grosor de los cables. Eso es lo que le puede hacer cambiar la impedancia y que en lugar de ver 8 ohmios, el amplificador vea 8 ohmios más la resistencia del cable que usted está utilizando entre el amplificador y el parlante. O sea, normalmente suele ocurrir cosas de ese tipo cuando usted tiene, en el caso de lo que hablaba yo en el ejemplo ese numérico, de la propalación o poner música o sonido por ahí en predios grandes, que lo que se utiliza es no ir directamente desde el amplificador al parlante. O sea, supóngase una cancha de básquet o una cancha de fútbol 5 o lo que sea, donde quieren poner música o algo. La distancia que pueda haber entre el amplificador y el parlante puede llegar a 50 metros o más. Lo que se hace en esos casos para evitar la resistividad de la línea entre el parlante y el amplificador es ponerle transformadores de 600 ohmios a 8 ohmios y de esa forma ustedes pueden llevar la señal del amplificador al parlante prácticamente con una muy buena respuesta de frecuencia y por otro lado una muy buena adaptación de impedancia. El profesor Kraft se nombró un libro de matemáticas con ecuación que usamos acá. ¿Lo puede escribir, se lo busco? Sí, espere, a ver si lo encuentro y le doy. Aguánteme 2 segundos. Manual de fórmulas y tablas matemáticas. Manual de fórmulas y tablas matemáticas. A veces los escribo así. Fórmulas y tablas. Va a ser el minúscula algunas cosas. Matemáticas. Para de fórmulas de tablas matemáticas de Murray R. Spiegel. Claro, la que quedó. Ese. Manual de fórmula y tabla matemática de Murray S. Spiegel y es de la serie Shaw. S. C-H-A-U-M de eso. Este manual, digamos,
Debe hacer que lo tengo desde el año 72, 73, que fue cuando entré a la facultad. Y es útil cuando por ahí uno tiene dudas o necesita de alguna manera corroborar algo o ver las equivalencias, sobre todo en el caso nuestro, que estamos trabajando mucho con funciones hiperbólicas. Hay cositas que por ahí, digamos, en este momento se puede googlear cualquier cosa, pero a mí me gusta más el papel que el googleo rápido. Bueno, preguntas sobre esto, ¿queda algo más? Bueno, con respecto al parcial, esperen un cachito, vamos a dejar de compartir eso. Vamos a poner otra cosa. Aguántame un cachito. Bueno. Entonces, ¿están viendo ahí la estadística del primer parcial? Sí, profe. Bien. Eso han sido los resultados. Los que están en blanco es gente que no se presentó o que no era de los cursos actuales. Ustedes son 80 justo. Los huecos son gente que está para, digo que no son ni del R1 ni del R2, que están consultando para exámenes finales y esas cosas. Dentro de todo, si trazamos una línea por acá, eso sería el 6. Son pocos los que no alcanzaron el 6. Y si ponemos una línea por acá, en el 7, hay una barra que alcanzó el 7. Y dentro de las mejores notas son las que se ven acá arriba, que es donde estaría el 10. Bochazos todo, profe. Estamos para la promoción ya. Promoción directa. Bueno, el primer parcial. Hay que ver cómo sigue lo otro. Y se hizo esperar, ¿eh? No, no, para nada. No saben lo que he puteado para hacer parciales. ¿Cómo? ¿Quién se cree que ha salido así de la nada? ¿Saben las horas que hay de computadora para hacer un parcial virtual? Cuando ustedes comprendan eso, van a ver por qué no lo tomé antes. O sea que el segundo parcial es después de las vacaciones de verano. ¿Don Chirino? ¿Sí? No, Chirino, no ¿No? lo quiero asociar a Chirino. Bien, Nada, estoy jodiendo, profe. Ya va claro. a llegar el segundo. El segundo vamos a tratar de hacerlo a fin ahora en septiembre. ¿Sí? Y esperemos. Lo que no sé cómo va a ser el tema de la... estamos todavía ahí con el ingeniero Lucas Puig viendo el tema de la regularización, estamos reescribiendo, ya hemos hecho varias reescrituras de lo que sería la, el reglamento de cátedra, ya lo vamos a informar cuando tengamos algo, porque hemos hecho varias escrituras y reescrituras para ver cómo hacemos con el tema de regularización y promoción, si es que va a haber. Y la otra, que digamos, como en varias cátedras está ocurriendo lo mismo, de que por ahí
cuando lleguen los exámenes, la época de exámenes finales, no se van a haber tomado parciales por la superposición y todo eso, si van a extender el ciclo lectivo, o sea, hay tantas indefiniciones que, digamos, vamos a ver qué pasa. No se ve su mouse para ver la línea. Quiere ver la línea, ¿no? Espere un cachito. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta rápida? Tiene que ver con los cuestionarios, pero no con el parcial. Sí. Descubrí en un cuestionario que en ejercicios en los que elegía mal, en vez de ponerme 0 de 1, tenía nota negativa, tipo menos 0,2 de 1, y eso logró que me reste por abajo del 7. Bueno, eso sabe por qué lo que es. Porque la elección que usted hizo está penalizada. O sea, dentro de lo que son los cuestionarios de Moodle, y uno pone 10 respuestas, hay respuestas que por ahí, por ser tan disparatadas, les resta puntos. Está bien, no sabía eso, pensé que con 0 era suficiente. No, 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 0 no es suficiente. Hay que, digamos, si Hay lo que va a amenazar penalizarlo con un más. cuchillo, hay que por lo menos Está bien. clavarlo para que se sienta. O sea, no, no es amenaza, es con castigo. No, no, está perfecto. Entonces, ¿en algún momento habrá posibilidad de recuperar eso o no? Estamos viendo cómo vamos a hacer, si vamos a hacer algún integrador. Lo que pasa es que toda esta historia, así como ustedes han visto que estuvo hermoso el PowerPoint ese, yo estuve todo el fin de semana haciendo el PowerPoint, ¿sí? Entonces, preparar los exámenes o recuperatorios o lo que sea, lleva tiempo. ¿Qué tiempo? Está por decir el dicho, pero es tiempo que me lleva y que, bueno, eh, vamos a tratar de dejar conforme a a los dos cursos. Está bien, lo tomo como un sí. Tómelo como puede ser, ¿sí? O sea, no está. Lo que no sé cómo va a continuar, o sea, el ciclo lectivo, si lo van a terminar, lo van a poner a término, si va a haber un decreto, le damos el título a todos, o sea, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, no sé, estamos manejándonos con la información que tenemos y tratando eh, de hacer lo que se puede y mantener el nivel académico dentro de todo. Ustedes piensen que todo lo que han visto, ¿sí? Estoy tratando de hacer lo mismo que hacía en la pizarra, o sea, todas las explicaciones y toda la historia, estoy tratando en los PowerPoint de que sea entendible igual que en la pizarra. Lo mismo por ahí cuando le digo consultas o dudas, me da no sé qué, que son muy poquitos los que preguntan. Entonces, digamos, eh, o estar entendiendo demasiado bien, o yo estoy explicando demasiado bien, pero me causa eh, pánico pensar de que no pregunten, ¿sí? Eh, las dudas si no se las sacan acá en clase o fuera de línea, si no se las sacan consultando con el mensajero o mandando mail. Hay gente que a partir del 15 de septiembre les voy a empezar a cobrar por dibujito hecho. Hay algunos por ahí que les he explicado temas así que no entendían, en los cuales, digamos, estoy, le estoy poniendo bastante garra al tema de las clases. Entonces, bueno, tengan paciencia. El de país me dice Don Elizo, del departamento hay una fecha para volver a ver la situación. No sé, la verdad que no sé porque por ahí llegan algunos mensajes. Don Gómez dice que si va a cobrar no pregunta nada. Está bueno.
Horas extra, miren, estoy a punto de separarme de mi mujer por pasar demasiado tiempo en la computadora haciendo PowerPoint y cálculos para los ejercicios y todas esas cosas. Acá el MATLAB y el Octave, en cualquier momento viene un negro de Estados Unidos a cobrarme por el uso que le estoy dando. Bueno, nadie me ha comentado qué dificultad. En todo caso, voy a alargar mañana una encuesta para que me comenten qué dificultad han tenido para hacer el parcial. Hay algunos que anduvieron muy bien, en general anduvieron bien, pero hay algunos que me parece que por ahí les faltó un poquito, de acuerdo a lo que ven en el dibujo, estos que andan por acá, y le faltó un poquito de teoría. Se me corta la luz sin batería en la compu y sin batería en el celular. Tenía Don Ferreira, me dice, a mí se me cortó la luz sin batería en la compu y sin batería en el celular para internet. No sé si cuenta o no cuenta, pero digamos, tenían 6 horas. El próximo parcial no va a ser de 6 horas, va a ser todo al mismo tiempo. Un par mal de papel, no hay consigo.